Muy buenos días, muy buenas tardes. Algo me faltaba. Muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Los saluda el profe Cristian, deseándole a cada uno de ustedes que estén espectacular. Vamos a continuar. A ver, esta es primera, segunda, cuarta clase, querido, tercera clase, ¿sí? Entiendo finalizando ya lo que va a ser el capítulo 2 del teórico, ¿no? De nuestro reglamento, ¿sí? Recuerden que llegamos ya a hacer toda la parte de los cálculos matemáticos. Las tablas que aparecen acá las presenté, porque las presenté para que ustedes podrían hacer los cálculos junto, bueno, conmigo. Pero ahora tenemos que avanzar netamente con los puntos teóricos que hay de por medio, ¿no? Entre lo que habíamos dado de equipos individuales de gas y batería. Y bueno, arrancamos con esto, obviamente, ¿no? A ver. Vamos a buscar. Bien, entiendo que A ver, vamos por aquí. Muy bien. Esto, insisto y reitero, que les voy a compartir ahora. Hace referencia a todo lo que sería batería de equipo de gas envasado. Bueno, vamos a comenzar a leer. Centramos esto como punto principal. Y vamos obviamente también a usar como hicimos clases pasadas el Word, ¿verdad? Para ir anotando ahí los puntos. Bueno, recuerden, esto ya no estamos hablando de equipo individual, estamos hablando de batería de medidores, batería de cilindros, de equipo envasado. Lo primero que nos dice es lo siguiente, punto 223, por cada cilindro a instalar se preverán 3 metros cuadrados de cielo abierto. Entonces la idea mía sería trabajarlo de esta manera. Agarramos acá el Word, ¿sí? Y también compartir, ¿verdad? Para que podamos tener todo más a la vista. Uy, estoy a punto de estornudar. Perdón. Recuerdo 3. Aquí no lo dice, pero yo lo voy a poner para que ustedes lo recuerden, para que veamos bien qué estamos viendo. Que estamos hablando particularmente de ahí se va a actualizar, de baterías de equipos de gas envasado, ¿sí? Como título. Y adentro de este primer ítem, insisto, reitero, lo primero que tenemos es ese punto 223, donde nos habla en cuanto a la ubicación. Y en cuanto a la ubicación nos dice, dando de cielo abierto, prevé vamos a poner así. A ver. Se instalará teniendo en cuenta 3 metros cuadrados de pero
de cielo abierto por cada garrafa de 45 kilos, ¿sí? Voy a correr y abrir esto un poquito más, porque tengo un poquito más de hoja y estoy dejando todo un poquito muy justo, ¿sí? Bueno, ¿qué me refiero con esto? Sabemos que el equipo individual está compuesto, mis estimados, por individual, hablo, por una garrafa de uso, una garrafa en reserva, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Bien. Sin embargo, cuando estoy hablando de un equipo de gas envasado, acá el reglamento nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta que por cada garrafa, ¿sí? O cada cilindro de 45 kilos que yo tengo adentro de esta batería de gas envasado, tengo que computar 3 metros. Por lo cual, por ejemplo, ¿sí? A ver. Supongamos que yo tuviera una batería muy sencilla, una pequeñita, ¿sí? Acá tenemos una garrafa, acá tenemos otra garrafa, acá vamos a mandar el regulador, ¿sí? De este lado similar, ¿verdad? Una garrafa de un lado, perdón, y otra del otro, ¿sí? Pero vamos a hacerla en profundo, vamos a decir que acá hay todavía más garrafas del otro lado, para marcar todas las medidas que ya van a ir viendo porque dentro de un ratito, ¿no? Lo que yo estoy dibujando acá, mis colegas que tengo del otro lado, entiendan este concepto que estoy hablando, que en vez de tener una fila de garrafas de 4, voy a tener 2 filas. ¿Sí? Bien. ¿Mm? Esto me sirve, mi gente, porque en breve tenemos que dar otras características, ¿no? Hablar de las distancias entre grupos y grupos y entre los mismos garrafas entre sí, ya tenerlas dibujado, va cerca adelante. Pero bueno, primero, ¿sí? Les quiero mostrar esto. Vamos acá. Perdón. Y obviamente hacemos, le ponemos como título, ¿no? Que esto sería equipo individual, no. A ver. Batería. Batería de cilindros de gas envasado. Bueno, y esto es como siempre, le hacemos un acercamiento para que vean de qué estoy hablando. Vamos, porque yo ahora voy a hablar de esto y vamos a tener una visión mejor habiendo tenido en primer plano, ¿verdad? Batería de cilindro de gas envasado, tengo un regulador, tengo 2 grupos de cilindros, un grupo de 4 a la izquierda, que puedo decir que es el de reserva, supongamos, y el de mi derecha, ¿sí? Un grupo de 4 también en uso. ¿Estamos de acuerdo? Quédense con esa idea por el momento, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a agregar a esto es lo siguiente. Que por cada cilindro que tengo en una batería, yo tengo que, el lugar donde lo voy a instalar, aparte de ser al aire libre y todo eso, ¿no? Porque justamente de ahí viene, tiene que tener 3 metros cuadrados de cielo abierto por cada cilindro. ¿Y por qué le hago este número? Sencillo. Teniendo en cuenta que ahora les voy a pasar acá
el Word. Si dijimos, por ejemplo, vamos a poner así, ejemplo. En la clase dimensionamos una batería de medidores de cilindros de gas envasado de 4 cilindros. Y ahí la operación matemática es sencilla. 3 metros cuadrados por cada cilindro. Como tengo 4 cilindros, ¿sí? Es tan sencillo como agarrar y hacer esta operación. Tres, 4 nos da que debo tener como mínimo 12 metros cuadrados de cielo abierto. ¿Sí? Esa es la característica del lugar a donde yo debo instalar mi batería de gas envasado, mi cilindro. 3 metros cuadrados, ¿sí? Por el número de cilindros por cada cilindro instalado. Bien, esto continúa. ¿Qué otra cosa nos dice? Ahora vamos al punto 224, ¿sí? 224. Muy bien, voy a bajar para que tengamos más espacio. 224, 224. Características generales. Bien. Hacemos un poquito de espacio hacia abajo. Y dice, toda batería deberá dividirse en 2 grupos de cilindros iguales, distanciados entre sí en 60 centímetros. Entre los grupos de la batería deberá existir una distancia de 60 centímetros entre grupo y grupo. ¿Sí? Y esto, por eso les decía que quiero dejar esto aquí, para lo siguiente. Volvemos a lo que yo antes les había dicho. Nosotros tomamos como el regulador como un límite para decir que todo lo que está a un lado del regulador es un grupo y que todo lo que está del otro lado del regulador es otro grupo. Entonces, la distancia física, teniendo en cuenta que el regulador está en el medio, que divide entre grupo y grupo, nos dice que desde este grupo a este grupo, tiene que haber una distancia mínima de 60 centímetros o mayor. ¿Sí? Bueno, otra cosa que dice el reglamento, habla en cuanto de cómo se distribuyen, por así decir, los grupos. Dice que uno puede distribuirlo de la manera que quiera. O sea, ¿qué quiero decir yo? Que yo puedo tener acá un grupo de 4 cilindros, ¿sí? En los cuales, como lo hicimos, ¿verdad? A ver, esperen que les muestro. Como lo hicimos acá, este grupo de 4 cilindros, por ejemplo, tengo distribuido en 2 filas, o si quisiera podría poner, no sé, una fila sola de 4 de un lado, el regulador, y otra fila de 4 del otro lado. ¿Se comprende? O sea, la distribución es libre entre esos grupos, pero sí recuerden, tengo que tener entre grupo y grupo 60 centímetros
por lo menos entre ellos. ¿Sí? Bien, a ver. Bien, reiteramos, te ponemos ese detalle. Los grupos pueden ser de una o varias filas, ¿sí? Bien. Bueno, el contrapiso, ya lo habíamos visto esto. El contrapiso tiene que ser de cemento, ¿sí? Y otro dato, entre cilindros del mismo grupo debe existir 5 centímetros de separación. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Lo siguiente. Vamos acá. Que tengo 60 entre grupo y grupo, pero, por ejemplo, entre distintas filas tengo 5 centímetros y en la misma fila también tengo 5 centímetros de diferencia. Acá lo mismo, ¿no? 5 centímetros y de acá a acá también 5 centímetros, ¿sí? Entre todos. A ver. Bien, chicos, por si acaso, esto se lo acerco para que lo vean. Agregamos, ¿verdad? Antes hablábamos solamente de la separación entre grupo y grupo y ahora que entre fila y fila, si hubo entre las mismas filas, siempre tengo 5 centímetros de diferencia entre las garrafas de una batería. Bien, ¿qué agregamos? Lo siguiente. A ver, les voy a compartir ahora el Word. Y ponemos esto. La batería debe estar protegida por un tinglado, ¿sí? Que tiene que ser obviamente de material combustible y techado. Cerrado, incombustible y techado. Gente, se darán cuenta que la mayoría de estas cosas son cosas de sentido común, ¿sí? O sea, no es que es tan complicado entender las características de lo que pide el reglamento. Yo eso le voy a llamar a consideración, que se den cuenta que a medida que estudiamos, que lo que hace el reglamento en realidad es pedirnos sentido común, ¿sí? Si entienden eso, no van a tener mayor dificultad, de verdad les digo. Porque es obvio, sabemos que los gabinetes tienen que ser techados de material incombustible para que no se prenda fuego, ¿sí? Cerrado, y esto se repite, por más que fuera, lo verán después. En un nicho de una conexión individual domiciliaria,
si fuera de gas natural, digo, si fuera de gas envasado a un equipo individual, o obviamente esto que estamos hablando, más cuando hablemos de batería de medidores de edificios. Todo tiene que estar terminadito, con las ventilaciones, los materiales tienen que ser inífugo, o sea, que no, o incombustible, lo mismo que no propague el fuego. Son cosas lógicas. Y una cosa muy bonita para agregar acá es que dice que como mínimo, ¿sí?, en 2 lados se colocará alambre tejido desde el piso, bueno, los 90 centímetros inferiores del gabinete, o se puede decir del piso hasta los 90 centímetros, ¿sí? O sea que para ventilación, las baterías de cilindros, las baterías ponemos, si no, ya sabemos que estamos hablando de gas envasado, las baterías deberán disponer de alambre. Es el alambre perimetral, no otra cosa, alambre tejido, en los 90 centímetros inferiores del nicho. O si puedo decir de otra manera, desde el piso hasta 90 centímetros. Bien. Porque obviamente, recordamos que el gas envasado es un gas que se denomina rastrero de alta densidad, por lo cual, cuando haya pérdida en una instalación de este tipo, lo que va a suceder es que el gas se va para abajo. Entonces, dejando una ventilación desde el nivel del piso hasta los 90 centímetros o los 90 centímetros menores o inferiores hacia el piso, como dice el reglamento, hace que todo eso, como es tejido, ¿qué pasa? Obviamente, si hay pérdida de gas, el gas va hacia abajo y el viento lo limpia. No queda encerrado. Si fuera a los 90 centímetros superiores, sería un tema. ¿Se comprende? Esto, más o menos, se dibujaba de esta manera, ¿no? Nosotros decíamos que en esta altura, que hasta los 90 centímetros, chicos, y como mínimo, en 2 paredes, la verdad, de ser sincero, yo me acordaba que eran 3 paredes. Bueno, pero acá se acepta de 2 lados, pero la verdad que yo en mi cabeza tenía 3 lados, ¿sí? O sea, ¿qué sería 3 lados? El lado, supongamos, perdón, igual ahora esto lo muestro, ¿no? Pero bueno, les decía, yo tenía en mi cabeza que eran en 3 lados. El lado derecho del gabinete, si quiero decirlo, del nicho de la batería de gas envasado, el lado izquierdo y el lado frontal, desde el piso hasta los 90 centímetros, alambre tejido. Que nosotros lo vamos, como es sencillo, lo vamos a dibujar así. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la idea.
Y en la parte superior, obviamente, también va cerrado con material incombustible. ¿Sí? O sea, que este material que vaya arriba, ¿sí? No tiene que ser alambre, pero sí tiene que ser material incombustible. ¿Sí? Bien. La parte superior, material incombustible. Bueno, acá, por si acaso, hacemos otro pequeño primer plano. Reiteramos, ¿sí? Acá, desde el piso hasta los 90 centímetros, en 1, 2 lados como mínimo, 3 óptimo. Si 4 no puede ser, porque siempre el cuarto va a estar seguramente, va a ser la pared, ¿verdad? En general. ¿Sí? Pero sé que desde el piso hasta los 90 centímetros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la ventilación con alambre tejido común, ¿sí? Pero como mínimo en 2 paredes. Y que la parte superior de esos 90 centímetros hacia arriba, ¿sí? Ya tiene que ser de material incombustible, no tiene que ser obligatoriamente tejido, ¿sí? Bien. Bien. Avancemos un poquito. Vamos de nuevo acá, en nuestro Word. Y se avanza en otro concepto. Fíjense que hice 2, 2, 4. Yo voy a bajar, no se va a ver todo, pero bueno, nos queda otra, ¿verdad? Pero recuerden que es eso, lo que estamos estudiando. El punto 2, 2, 4. Y particularmente, lo que nos agrega acá es que, bueno, las puertas tienen que tener pasador y candado, y ojo, deben ser suficientemente anchas para permitir la renovación de los cilindros. ¿Sí? Y acá había otro detalle que les voy a leer. Bueno, ahí se puede tener pasador o cerradura. Y dice puertas metálicas, puertas de metal con planchuelas. O perfil, ¿sí? Muy bien. Avanzamos a otro punto. Si quieren, hasta podríamos acá hacernos el detalle de imaginar que yo voy a, como por un momento, voy a hacer así, ¿no? Voy a dividir esto de acá, que en estos 60 centímetros, pero vamos a dibujar como una división, y que acá tengo la puertita, y que la puerta, obviamente, le pongo un pasador. ¿Sí? Un pasadorcito, ¿sí? A mis puertas. Agregamos el comentario que las puertas tienen que ser anchas, que tiene que tener el pasador o un candado. Y bueno,
Esas son las características generales de nuestro gabinete para baterías de gas envasado. Bien, esto sí es muy importante. Avanzamos punto 2.25. Conexiones. Interconexión entre cilindros por medio de caño colector que soporte 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Es bastante exigente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos, y sigue. Unión entre caño, entre este caño colector, ¿no? Cilindros y regulador, todo eso se une por medio de conexiones flexibles aprobadas. ¿Sí? Van roscadas por medio de un manguito. Realizando rosca izquierda o derecha según corresponda. Bien. Bien. Esto si no recuerdo mal, lo tenemos acá. Eso de la rosca, bueno, rosca con manguito. Rosca izquierda, perdón, rosca, vamos a poner izquierda o derecha, ¿no? Yo tengo el regulador acá, siempre recuerden que el regulador es un poquito más grande, termina siendo una R. De ahí tengo un caño colector y de ese caño colector, ¿sí? Caño colector, 30 kilos sobre centímetro cuadrado de presión. Eso es lo que tiene que soportar. Y tenemos acá las roscas, que una van hacia la izquierda y la otra van hacia la derecha. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a esto. Rosca
con manguito izquierda o derecha, acorde del lado que sea, ¿no? Lo importante es que estas roscas con esta conexión reglamentaria, porque todas estas son conexiones reglamentarias, van a un colector que tiene que soportar 30 kilos de presión, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Una buena prueba tiene que tener ese caño, 30 kilos, a comparación de las presiones que usamos en baja nosotros. En gas natural, imagínense ni bien la diferencia. A ver. Obviamente, vamos a borrar, denme un segundo. Para que nos quede más. Como está muy seco esto, estamos utilizando, nos presta un poquito de agua el termo del mate para humedecer. Bien. ¿Qué agregamos, mis niños y mis niñas? Bien. ¿Qué es importante de esto, chicos? Pues a lo largo de lo que ya vimos de la carrera, lo hayamos comentado en lo que era batería de medidores, pero de gas natural. ¿Qué quiero que sepan? Que todos estos roscados pueden hacerse, todas estas uniones pueden hacerse por medio de roscado o también se puede hacer por medio de soldadura. Pero la diferencia es que yo creo que les había comentado, y si no lo hago ahora, que cuando hablamos de batería de medidores, tenemos que tener en cuenta que esos medidores, a los que eran los barrales, deberían ser soldados por un soldador matriculado y aceptado por la prestataria. Pero sin embargo, cuando hablamos de gas envasado, nos da la opción de rosca o soldado, pero no nos habla particularmente que tiene que ser un soldador que esté matriculado por las prestatarias o el ente regulador. Sino lo que sí nos dice que obviamente sea un roscado o sea soldado, sí tenemos que nosotros garantizar hermeticidad, o sea que no haya fuga, lo cual es lógico, ¿no? Vamos a agregar esto. O sea, recuerden, esa es la diferencia en cuanto a los medidores, de la batería de medidores, que la batería de medidores sí nos exigían un soldador matriculado y acá no habla. Entonces, el armado de la batería y la unión entre colector, cilindros y regulador puede realizarse a rosca o
soldadura. Soldadura. Y solamente dice nota. Exigiéndose hermeticidad. Es lógico, ¿no? Pero no habla que solamente lo pueda hacer un soldador matriculado o aceptado por la prestataria. Bueno, otro detalle. El caño colector estará sujeto a la pared por grapas. Sé que algunos van a decir que se dice grampas, pero es grapa la palabra. Aparece así en el reglamento. Grapa igual como la grapa de tomar, como la que tomaban los abuelos. ¿Sí? Igualito, chicos. ¿Sí? No grampas, grapas. Ya van a ver que eso se... Igual se escribirían grampas, se entiende, pero es grapas. ¿Sí? Bueno, y lo que les voy a agregar a esto nomás es este detalle, que a la salida de la batería debe agregarse, bueno, vamos a poner instalarse, una llave de paso. Que ojo, como tenemos en cuenta que esta llave de paso ya está trabajando con gas que desde el cilindro baja la presión a baja presión, tiene que ser o puede ser una llave de paso de baja presión. No lo dice acá, pero creo que es bastante lógico, ¿no? Y por último, esto, a ver, bueno, agregarlo no tiene sentido, se van a dar cuenta. O sea que tiene que haber una llave para cerrar en caso de emergencia. Y lo que sí voy a agregar, mis estimados, es esta definición muy cortita que es definición batería, perdón, voy a poner directamente, batería simplificada. Recuerden, de gas envasado, ¿no? Hablamos de hasta 6 cilindros, reemplazando el caño colector por flexibles aprobados. ¿Sí? Pero con un máximo de 6 cilindros. Esto es la definición de batería simplificada. Con las piezas de unión y válvulas sujetada convenientemente. Bien. Avanzamos un poquito más. 2.227. Batería para cilindros, pero para casas departamento. ¿Sí? ¿Leemos? Les leo yo en voz alta para que vean de qué estamos hablando y si hay algo que podamos sacar. Bueno, justo tenemos cambio de hoja.
Bien, leamos acá. En casas de departamentos deberán proyectarse baterías de cilindro y será opcional por parte de la empresa la aceptación de proyecto, en que se prevea el uso de equipos individuales hasta un máximo de 5 unidades de viviendas. O sea, primero, vamos a esto. Es algo importante. La prestataria puede aceptar o rechazar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Primero. Segundo, se puede implementar hasta 5 equipos individuales. Lean bien esto, 5 equipos individuales. Significa que cada uno de los que primero puedo hacer como máximo instalaciones hasta 5 departamentos. A ver, individuales, ahí está. Les decía, hasta 5 departamentos. Pero en ese caso, esos 5 departamentos van a tener cada uno que va a tener un equipo individual, o sea, un cilindro de uso, otro de reserva, regulador y accesorios. Así hasta 5, ¿sí? No, a ver, si no, puedo implementar una batería de cilindros de gas envasado. ¿Cómo podemos leerlo esto? Bien, vamos acá. Si tengo departamentos, ¿sí? Vamos a poner explicación. Explicación. Bien. Hasta 5 departamentos, hasta 5, chicos. ¿Qué opciones tengo? 5 equipos individuales, o batería de medidores. Más de 5 departamentos, directamente que no me queda otra que hacer una batería de medidores. Ahora bien, la pregunta es esto: si yo tengo un equipo individual, es lógico que cada uno de, por así decir, propietarios de cada unidad funcional o de cada departamento se va a ser responsable del consumo. O sea, si yo tengo un cilindro en uso y otro de reserva, cada vez que viene la prestataria a renovar el servicio, yo tengo que agarrar y sacar el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, mis valientes que están del otro lado, ¿cómo hago para determinar el costo por departamento o por unidad funcional si de repente yo tengo una batería de medidores en los cuales todos se surten del mismo lugar? Yo siempre tiro un ejemplo muy similar. Ese ejemplo es el siguiente. Supongamos, ustedes tienen una familia de, no sé, 10 personas, de los cuales, supongamos, en invierno
5 de esas personas están adentro de la casa todo el día. Ese departamento es grande, tiene estufa cada uno de los internos, 2 termotanques, le estoy poniendo cualquier cosa. Y de repente tienen en ese mismo edificio otra unidad funcional donde hay un solo persona viviendo ahí que, no sé, se va a trabajar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde. Eso de lunes a sábado, fíjense. Se darán cuenta que dividir el consumo entre esos dos, 50 y 50, sería injusto. Porque uno de las unidades funcionales no tiene consumo de gas. Para nada. ¿Sí? Y miren, acá hay un error, esperen. Este es el error que vi. Uno está tan acostumbrado, chicos, a hablar de batería de medidores, que les juro que después les sale automáticamente el término. Cuando yo escucho la palabra baterías, no pienso en una estrella de rock and roll, pienso en baterías de medidores. Perdón, ni siquiera de gas envasado, porque se usa mucho menos. Bueno, ahora sí que vi, lo corregí, volvemos ahí, volvemos a lo que les estaba contando. Entonces se dan cuenta que el consumo es dispar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sencillo. A cada unidad funcional, ¿sí?, voy a poner justamente en forma individual un medidor para que de esa batería yo sepa cuántos metros cúbicos consume cada uno de esas unidades funcionales en forma individual y cada uno pague lo que le corresponde. Y eso es lo que les voy a compartir y agregar ahora. ¿Sí? Me deja la computadora. Ahí. Para personalizar el consumo y gasto de gas de un servicio de batería de cilindros de gas envasado, cada unidad funcional deberá tener un medidor individual. ¿Se comprende? Muy bien. Y después, bueno, acá hay un detalle que ya lo habíamos comentado en equipos individuales, que si la batería, ¿sí?, de cilindros se encuentra en una terraza, para su renovación es necesario tener montacarga o ascensor. En caso contrario, la provisión o la renovación, vamos a poner así, que me resulta más claro, la renovación se efectúa en la puerta del edificio. Muy bien. Bueno, después de esto, fíjense, ya estamos pasando directamente a lo que eran las tablitas que hayamos utilizado.
Y nos queda una tabla más que les voy a compartir ahora, que es la tabla 4, la tabla de ubicación. Como siempre, vamos a compartir. Hacemos un poquito de campo por abajo. Tabla de ubicación que bueno, les leo, acá dice tabla número 4, perdón, ¿sí? Les leo algunas cosas. Ahora les comparto la tabla que la tengo por ahí, ¿sí? Dice, se exigirá, bueno, ya lo vimos, un cielo abierto a razón de 3 metros cuadrados por cada cilindro instalar, eso no es novedad. La batería se ubicará a una distancia mínima de abertura y fuegos abiertos del edificio en lo que se resume la siguiente tabla. Bien, y ahora es donde el profe tiene que buscar, a ver si no la tiene preparada, no es el caso, por lo visto, a ver. Esto no es, tenga paciencia, esto tampoco es, a ver. Aquí creo que, sí, esperen ya, vamos como siempre, ir acomodando la imagen, para que ustedes lo vean de lujo, chicos. No de lujo, pero lo mejorcito que podemos. Acá superponemos, ¿sí? Pero sin problema. Porque se darán cuenta que lo que ocurre es que no vamos a usar todo esto. Usamos una parte. Vamos a entrar dentro. Y ahí lo que va a hacer el profe es ponerle esto en primer plano. Esto de paciencia. Si se tarda es porque estamos trabajando para ustedes. ¿Vieron cómo dicen? Estamos trabajando para ustedes. Linda frase esa, ¿no? Cuando hacen las horas en la calle, que uno se queda esperando para cruzar 3 horas, estamos trabajando para usted y se llega tarde al laburo, uno da las clases, llega tarde, qué bronca. ¿Y qué le decís a los alumnos? No, ocurre que estaban trabajando para mí, cualquiera. Bien. Chicos, primer superplano, lo mejor que se puede. ¿Qué dice acá? Dice una primer columna que dice funcionando, otra que dice reserva, otra que dice total y otra que dice distancias mínimas a las aberturas y fuegos abiertos en los edificios. Esto es lo que tendría que suceder. Si yo tengo dos, voy a leer un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 2 cilindros funcionando y 2 en reserva, en total 4 cilindros, debería estar a 2 metros de fuegos abiertos y de instalaciones eléctricas, ¿se acuerdan? De cualquier equipo eléctrico, ¿sí? Si tuviera, no sé, vamos a leer otras 5 cilindros funcionando, 5 en reserva, en total 10, debería estar a 5 metros de distancia de abertura, fuegos abiertos, ¿sí? Y si tuviera, no sé, de 11 a 25 cilindros funcionando y de 11 a 25 cilindros en reserva, debería estar a 12 metros de aberturas y fuegos abiertos. Pero, ojo, le voy a leer la parte final, que esto es lo que les quiero compartir, el detalle, ¿no? Porque esto se trata, leer los detalles, para que no se nos escape lo menos posible. A todos se nos escapa algo. ¿Qué se va a hacer? Somos humanos, ¿verdad? Pero vamos con esto. Le voy a poner primero, les voy a intentar arreglar esto un poquitito. A ver si lo podemos mostrar más con super zoom. Tengan paciencia. Dice, le leo, no siendo factible ubicar la batería a aberturas indicadas en la tabla precedente, excepcionalmente podrán reducirse las mismas hasta un 50% de lo establecido, instalando un caño de escape colector
que se conectará a los edificios de compensación, ¿sí?, de salida de las válvulas de seguridad de los reguladores. ¿Sí? Como era igual en un equipo individual, cuando estoy a menos, ¿se acuerdan de la distancia reglamentaria que nos decía 2 metros de artefactos eléctricos, 2 metros de fuegos abiertos y 1 metro de aberturas? Cuando eso no se daba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer un caño colector que salía por la válvula de alivio de mi regulador, caño de 6 milímetros, que terminaba a una altura de más de 80 centímetros del techo de mi nicho, y que terminaba en un contracodo para evitar el ingreso de agua de lluvia. Bueno, esto sería igual, ¿sí? Pero eso se hace, insisto y reitero, como mínimo respetando el 50% de esa distancia, ¿sí? De esa distancia. Si, por ejemplo, no sé, dice, vamos a leer un ejemplo sencillo, de 11 a 25 cilindros en uso, de 11 a 25 cilindros en reserva, 12 metros, y bueno, por lo menos tenés que tener 6 y tenés que tener el caño en forma vertical. A ver, vamos, queda un poquito de texto. Mudamos como siempre, niños, ¿eh? A ver, y ese es el último párrafo. En caso de subdividirse una batería en grupos aproximadamente igual de número de cilindros, en caso de subdividirse una batería en grupos de aproximadamente igual número de cilindros, se consideran como individuales a los efectos de la distancia de las aberturas, siempre que diste como mínimo el 50% de las distancias indicadas en la tabla anterior por total de cilindro. Cuando la batería se instale en terraza, se exigirá un cielo abierto de razón de 2 metros cuadrados por cada cilindro, debiéndose computar como cielo abierto el espacio delimitado por el contorno de la terraza. Bien, excelente. Este es otro dato que está bueno. Voy a agregar. Vamos a nuestro Word y lo compartimos. La tabla 4 que le mostré recién, ustedes recuerden que pueden detenerse y hacer zoom, ¿no?, sobre ella, pero yo les agrego este detalle. Después de la tabla 4, que es lo que vimos hace un rato, de las distancias. Recuerden que ustedes ponen pausa y pueden copiar, ¿no? Esto sí es importante. Cuando la batería se instale en terraza, se pide dos metros cuadrados de cielo abierto, pero solo teniendo en cuenta, perdón, vamos abajo, la superficie de la terraza. Vamos al interior de la terraza, ¿sí? Interior de la terraza. Si no recordamos que es 3 metros, ¿sí? 3 metros cuadrados, ¿sí? O sea, en vez de metros,
se permiten, sí, pero teniendo en cuenta que esto es en una terraza y que computan como cielo abierto la superficie interior de esa terraza, no desde donde termina la terraza hacia afuera. Sí, y bueno, mis queridos que están del otro lado, hemos terminado muy rápidamente el que es el capítulo 2. A ver si tengo otras cosas para agregar, déjenme ver, voy a revisar algún croquis o algo que pueda ser interesante. Bueno, por ejemplo, lo de las aberturas, lo habíamos graficado, ¿sí? Ya saben que tenemos en caso de las baterías que utilizar esa tabla 4 de ubicación que les mostré hace un rato. Si no, siempre es 1 metro hacia aberturas y 2 metros hacia equipos de fuego abierto o receptores eléctricos, o equipos eléctricos, perdón. Recordamos que el caño colector tiene que soportar 30 kilogramos fuerza dentro de lo que es una batería. Obviamente saben que tengo regulador. Recordamos que el piso del nicho tiene que tener una elevada de 5 a 10 centímetros con el nivel del suelo, que tiene que estar bien terminado, cementado. Recordamos también que la respiración se hace por lo menos en 2 paredes, que en los 90 centímetros inferiores tengo que utilizar alambrado. El resto es material hacia arriba que sea combustible. La recomendación es un techo a 2 aguas, para que si llueve no se quede acumulado, vaya a un lado y en otro. Recordamos que entre grupos de cilindros de batería de gas envasado, iba a decir medidores de nuevo, tengo que tener 60 centímetros entre grupo y grupo, y en forma lateral y en profundidad 5 centímetros entre cada uno de los cilindros que componen un grupo. Después recordamos, hablando ahora de equipos individuales, ya no estoy hablando de equipos de baterías, que por cada equipo individual tengo que tener 6 metros cuadrados de cielo abierto y que por cada equipo individual extra, no por cada cilindro, porque recuerden que hablamos de equipos individuales, que por cada equipo individual, ¿sí?, tengo que agregar 4 metros cuadrados de cielo abierto. ¿Sí? A ver. Estoy revisando. Y la verdad que sí, tengo otras cositas para compartir que lo voy a hacer ahora mismo mientras caliento el agua, que se me hizo frío y es un asco. No se vayan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándoles a cada uno de ustedes que estén espectacular. Continuamos, obviamente, con
este apéndice muy cortito sobre lo que nos quedaba pendiente de lo que es la unidad 2. Muy, pero muy cortito, pero agregamos para tener todos los detalles y que no nos falte absolutamente nada, ¿verdad? Bien. Lo primero que quería compartir con ustedes es esto. ¿Sí? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Estos que son los valores que tenemos que tener en cuenta de las presiones de trabajo, tanto sea para gas natural en comparación de gas envasado. ¿Sí? Esto es un dato muy, muy importante a tener en cuenta. Bueno, ahí lo van a ver completito. A la derecha, perdón, lo tapo porque, digamos, no se manejan, son las conversiones, se lo muestro, ¿no? Pero no sé si se va a ver todo. Sí, las conversiones a Pascal, ¿sí? Básicamente, para que lo tengamos en cuenta, presiones de trabajo. Presión normal de gas natural, 180 milímetros de columna de agua. Presión normal, menor a la normal, en gas natural, 90 milímetros de columna de agua. Presión mayor a la normal, 270. Para gas envasado, 280 milímetros de columna de agua como normal. 210 hablando de presión menor a la normal y 330 como presión mayor a la normal. Gente, recuerden que cuando hablamos de presiones, generalmente también, aparte de expresarlo en milímetros de columna de agua, se expresa en gramos, fuerza sobre centímetro cuadrado, sobre como una fuerza específica en una superficie determinada. Esa es una definición justo de presión. A esto les recuerdo entonces que si ustedes quieren pasar estos datos, a lo que fuera gramo fuerza, le sacan un 0 y les da presión normal de gas natural, sería en vez de 180 milímetros de columna de agua, 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Presión menor a la normal de gas natural sería 9 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y presión mayor a la normal sería 27 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo mismo en envasado. Normal, 28 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Menor a la normal, 21 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la última, presión mayor a la normal, 33 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, le sacan el 0 y agregando gramos sobre centímetro cuadrado tenemos ese dato de la presión. Bien. Otras cosas para tener en cuenta. Bien, vamos a agregar otras cosas. Vamos a poner en primera plana nuestro Word, porque acá vamos a seguir trabajando. Queda muy poquito para agregar. Van a ser minutitos muy breves. Quédense tranquilos. Pero quiero terminar acá esta clase y la unidad, que esto es lo importante. A esto que se agrega. Bien. Nota. Las presiones de cañería interna, recordamos, son en baja presión. Fíjense que estoy hablando de cañería interna sin hacer referencia si hablamos de gas natural o de gas envasado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Tengo que recordar lo siguiente. Estos datos, a ver, que yo les mostré recién, terminan siendo las presiones de trabajo de los artefactos. 18 gramos, 9 gramos, 27 gramos, 28 gramos, 21 o 33 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es la presión de trabajo del artefacto. Eso es una cosa. Pero, por otro lado, las presiones de cañería interna que son en baja presión tienen que pasar sin importar el tipo de gas. ¿Qué quiero decir? Sin importar que sea gas envasado o gas natural, una prueba de hermeticidad de 200 gramos fuerza, lo escribo yo entero, dividido centímetro cuadrado, o, si lo quieren poner de otra manera,
o 0,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, estamos utilizando, por así decir, 2 unidades de tinta, ¿no? Bueno, gente, pero ¿qué es lo importante de esto? Que esto que vemos acá es la prueba de hermeticidad y esto que vemos acá es la presión de trabajo de gas natural, la superior, y la presión de trabajo de gas envasado de los artefactos. Estos datos son distintos, pero al hablar de la prueba de hermeticidad se unifica teniendo en cuenta que son 200 gramos fuerza o 0,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, yo agarro, sí, hago presión para llegar a esos 200 gramos. ¿Está? ¿Pasó la prueba de hermeticidad? No. Manteniéndose sin variación durante 15 minutos. Ya mostramos todo, ¿sí? Empezamos a bajar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es que una prueba de hermeticidad es poner en 0,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado presión adentro de la cañería y olvidarnos. No. Mantenemos durante 15 minutos, tiene que ser sin variación. Si se logra eso, la prueba de hermeticidad está aprobada. ¿Se comprende? Bien. Seguimos avanzando otra cosa. Como es prueba de baja presión, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice que para hacer esta prueba de hermeticidad voy a utilizar un manómetro que vaya de rango 0 a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Esas son las características del manifold o del manómetro. ¿Sí? Y a todo esto agregamos otro dato. ¿Qué? Porque también lo tenemos y para tener toda la información. Para prueba de hermeticidad, pero ya no de baja presión, de media presión, tiene que realizar en 4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y también manteniendo el valor durante 15 minutos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que como la prueba de hermeticidad en baja presión se realiza en 200 gramos fuerza o 0,2 kilogramos, el manómetro que tengo es de 0 a 1 kilogramo fuerza. Pero en la prueba de hermeticidad de media presión, voy a utilizar un manómetro de 5 kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tiene que soportar 4 kilos, si lo haría con el de 1 kilo, obviamente está fuera de rango, para que se comprenda. Muy bien. Entonces ya hablamos. Esto de aquí son presiones de trabajo de artefactos, según el tipo de gas. Esto es una cosa. Otra cosa, lo que tenemos aquí, que termina siendo, ¿sí?, lo que habíamos visto antes, en cuanto que las pruebas de hermeticidad para baja presión, sin importar el tipo de gas, cuánta presión tiene que aguantar, durante cuánto tiempo y con qué manómetro. Y lo mismo para media presión.
¿Sí? Bien. Bien. Otro detalle importante que quiero agregar y aclarar, por si acaso. Bueno, vamos para acá. A ver, fibra, ¿dónde te metiste? Tengo acá. Bueno, vamos a ver una fibra. Bien. ¿Se acuerdan que estamos hablando por momento de cielo abierto? ¿Qué dice? Bien. Decía. Vamos a volver a lo básico. Tengo un equipo individual, visto de arriba, 2 cilindros, un regulador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con accesorios, conectores, bueno, todo lo que se necesite, más el soporte para apoyar el regulador. Ahora bien, recordamos, nos decía el reglamento que necesito varias cosas. Primero, que enfrente de ese gabinete necesito por lo menos 0,80 metros para abrir las puertas. ¿Sí? Pero también nos decía que requiero para un equipo individual 6 metros cuadrados de cielo abierto. ¿Y para qué hice ese dibujo? Es algo que ya les expliqué por lo siguiente, que no me acuerdo haber explicado, que, fíjense, el cielo abierto cuenta desde, ahí lo vemos, perdón, el cielo abierto cuenta, siendo este el gabinete, cilindro 1, cilindro 2, regulador, el cielo abierto va a contar desde el límite de mi gabinete hacia el frente, pero el gabinete no computa como cielo abierto, o sea, tiene que haber 6 metros cuadrados en este ancho y en este largo. ¿Se comprende eso? O sea, esto no computa cielo abierto, es esto, es todo este rectángulo, sin contar el gabinete. Un dato que les quería, obviamente, mostrar porque no recuerdo haber dado. Bien. Otra cosa. Esto creo haberlo nombrado, pero si está de más, no va a molestar. Bien. Hablando de presiones. Bien, lo siguiente. Haciendo mezcla de presiones, para que conozcan unidades, un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que es justamente la presión que utilizamos acá en forma nacional, con nuestro sistema métrico, perdón, métrico, pero sistema de medidas, no métrico, nuestro sistema de medida argentina, quiero decir. Bueno, utilizamos obviamente el kilogramo y el centímetro, son unidades que nosotros manejamos. Bueno, eso es igual a 14,71 libras. Es una conversión. Por eso, más o menos, redondeando, podemos decir que la presión interna de una garrafa de 45 kilos, como es alrededor de 60 libras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usar la supercalculadora como siempre. Vengo acá, compartimos y vamos. Reiteramos. ¿Sí? Yo sé que 14,71 es igual a 1 kilogramo. Si quiero saber cuántos kilos tengo en 60 libras,
¿Qué agarro? Agarro estas 60 libras, la divido por 14,71, que es igual a lo que es 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, y me da aproximadamente 4,07 kilos. Por lo cual, entonces, ya tenemos otro dato, edición, copiar. ¿Sí? Puedo decir entonces que la presión de un cilindro de gas es de 60 libras o 4,07, o sea 4 porque se redondea, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Se avanza un poquito más? A ver, ¿qué otro dato tenemos para decir? Otro dato que lo dimos adentro de la fórmula, ¿se acuerda cuando hicimos la fórmula de determinación de cilindros para uso comercial, industrial? En esa fórmula dimos la siguiente información, que ahora lo vamos a dejar bien claro. En una garrafa de 45 kilogramos fuerza, es de 45 kilogramos, perdón, hay 537.000, si no me equivoco, 120 calorías hora. Este es otro dato muy importante. Y hasta con eso, si haríamos la división, ¿qué podríamos decir? Que en un kilogramo de garrafa, fíjense chicos, sin importar la que sea, ¿qué es lo que tengo? Lo siguiente, tengo 537.120, esperen que subimos, así aprovechamos este espacio que está libre, dividido 45. En un kilogramo de garrafa, miren qué dato interesante, obviamente lleno de gas, ¿no? Se me fue abajo. Tengo 11.936 calorías hora. Y obviamente, por ejemplo, en una garrafa de 10 kilos, ya se darán cuenta, 10 kilos de garrafa sería 119.360 calorías hora. Así tonterías para dar datos que están buenos y que podemos sacar por deducción. ¿Sí? Bien. Y como les dije, era poquito lo que restaba, pero no quería guardarme absolutamente nada de lo que tenía de esta unidad número 2, que acá ha finalizado. Así que decirle muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Son ustedes el motivo de todo este emprendimiento educativo. Y como siempre digo, gracias por permitirme hacer lo que me gusta, que es enseñar lo poquitito que sé. Gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón. Permiso, mi gente. Chau, chau. Se los